¿Y si te dijera que el tratamiento de libro para la tormenta tiroidea podría matar a tu paciente? Hoy rompemos dogmas y actualizamos nuestros puntos de vista desde el estatus epiléptico hasta la succión continua en vía aérea. Esto es ¿Qué hay de nuevo, viejo? Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué hay de nuevo, viejo? Hoy vamos a profundizar en 5 actualizaciones que están moviendo el tablero de la medicina de emergencia este febrero del 2026. Vamos a ir al hueso de la evidencia analizando no solo el qué, sino el por qué de estos cambios, para que mañana en tu turno tomes decisiones con la mayor seguridad clínica posible. Comenzamos con una nueva actualización crítica sobre el manejo del estatus epiléptico convulsivo basado en la última revisión de EM Cases. Debemos dejar de ver el estatus como una secuencia de fármacos y empezar a verlo como una carrera contra el reloj, muy similar a lo que podría ser una fibrilación ventricular. La evidencia es contundente. El pronóstico depende mucho más de la velocidad que de la elección del fármaco. A medida que pasan los minutos, los receptores GABA se internalizan y las vías excitatorias se regulan al alza, haciendo que la convulsión sea biológicamente resistente a las benzodiazepinas. Si el paciente sigue convulsionando cuando llegas a la cabecera, trátalo como un estatus en evolución. Olvida el umbral rígido de los 5 minutos para empezar. El esquema actual es de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15. En los primeros 5 minutos, la prioridad es una benzodiazepina dosis real, dosis efectiva, como por ejemplo lorazepam 4 mg endovenoso, que puedes repetir a los 2 minutos hasta completar 8 mg. Si no tienes vía venosa, no pierdas tiempo, midazolam 10 mg intramuscular es igual de efectivo por la rapidez de administración. En paralelo, aplica una regla que le llaman ABCDEFG, Don't Ever Forget Glucose. Envía, entre otras cosas, electrolitos, gases venosos. Es importante descartar hiponatremia severa y tengan lista la noradrenalina, porque el colapso cardiovascular poictal es la regla y no la excepción. Si llega a los 10 minutos de convulsión, ya debería estar pensando en una carga completa de segunda línea como levetiracetam, 60 mg por kilo. Un error común es la infradosificación aquí. Necesitamos dosis máximas para frenar la tormenta. Si el movimiento persiste a los 15 minutos, es hora de asegurar la vía aérea y usar dosis anestésicas de propofol. Una perla clínica para el manejo avanzado: antes de usar el paralítico para intubar, coloca un torniquete en una extremidad. Esto evitará que el fármaco llegue a ese brazo y nos permitirá monitorizar visualmente si la actividad eléctrica cerebral persiste mientras el resto del cuerpo está paralizado. Yo sé que muchos de los hospitales no tienen levetiracetam, así que una buena estrategia podría ser la ketamina en dosis de 2 a 5 mg si estamos hablando de intramuscular, 2 mg por kilo endovenoso. Bien, pasando a la estabilidad hemodinámica, ASAP Now publica una revisión sobre los vasopresores en bolo o push dose pressors. Estos no son un reemplazo claramente de la infusión, sino un puente entre el paciente crítico, especialmente en la fase perintubación o post-retorno a circulación espontánea. Plantean la elección entre fenilefrina y adrenalina, y esto debiese considerarse principalmente por la frecuencia cardíaca del paciente. La fenilefrina, al ser un agonista alfa puro, es ideal para los pacientes que están hipotensos pero taquicárdicos. Aunque debemos vigilar claramente que no nos vayamos al otro extremo y quedemos con una bradicardia extrema refleja. Por otro lado, la adrenalina es nuestra herramienta todoterreno. Tiene tanto alfa como beta. Y si tiene un paciente hipotenso y bradicárdico o uno que necesita soporte inotrópico tras un paro, la adrenalina en bolo es probablemente la ganadora. La dosis recomendada es de 5 a 20 microgramos cada 2 a 5 minutos, pero ten cuidado, el error humano ocurre casi en el 20% de los casos y por eso la preparación de Dirty Epi debe ser sistemática. Tomando una jeringa de 10 ml de suero fisiológico, descarta 1 ml, rellénalo con 1 ml de adrenalina y así obtiene una concentración de
100 por cada 1000, luego eliminas 9, la llevas a 10 nuevamente con suero fisiológico y ahí obtienes 10 gamas por cada ml. Rotula siempre la jeringa, recuerda que la fenilefrina en este caso tiene una duración de unos 15 minutos, mientras que la adrenalina solo dura 5 minutos, así que úsalas para ganar tiempo mientras montas una bomba de infusión continua. En el ámbito de la salud mental, enfrentamos un cambio de paradigma con el síndrome de crisis suicida o SCS. Por años hemos confiado en la escala de Columbia, pero como bien señala la doctora Amy Barnhost, esta asume que el paciente es racional y honesto. En urgencia, muchas veces, los pacientes en riesgo inminente niegan tener un plan. El equipo de Mount Sinai propone identificar el SCS como cuando el paciente está en un estado de dolor autonómico insoportable que nubla el juicio. Debemos buscar 4 marcadores: desesperanza importante, profunda, que ellos le llaman frantic, pero podríamos traducirlo como frenética, desesperanza muy profunda, donde el paciente se siente atrapado en un túnel sin salida. Aislamiento social. Disfunción cognitiva con pensamientos circulares incontrolables y una activación física extrema. Un estudio del 2024 mostró que identificar este síndrome reduce los reingresos en un 75%. El mensaje entonces es claro. Si ves a un paciente agitado, que se siente atrapado y cuya cabeza parece explotar por la rumiación, su riesgo de un acto impulsivo en los próximos minutos, horas, es altísimo. Aunque su boca diga que no quiere morir, ese paciente necesita hospitalización. Hablemos ahora de procedimientos de alto riesgo. Reveal EM aborda el mito de la succión continua durante la intubación. Durante mucho tiempo existió el miedo de que la técnica Salat, al succionar constantemente la orofaringe, robara el oxígeno de la reserva pulmonar y acelerara la desaturación. Un nuevo estudio multicéntrico aleatorizado, liderado por Ruben Strayer, confirma que esto no es así. La succión continua no causó una caída más rápida de la saturación comparada con la succión intermitente. En una vía aérea contaminada con vómito sangre, el mayor riesgo no es generalmente la hipoxemia por la succión, sino la imposibilidad de ver la glotis o la aspiración pulmonar masiva. La técnica Salat, dejando el aspirador a la izquierda del laringoscopio directamente en el esófago para crear por así decirlo, un sumidero, es segura y necesaria, así que no dejes de hacerla por miedo a la hipoxemia, que sabemos que no ocurre. Finalmente cerramos con una dosis de realidad de Palm Creep, donde se habla de la tormenta tiroidea y los beta bloqueadores. La recomendación clásica de usar propranolol a ciegas está siendo cuestionada por falta de evidencia sólida en pacientes críticos. La fisiología de la tormenta tiroidea es de gasto alto y resistencias bajas, y muchos de estos pacientes tienen una falla cardíaca sistólica subyacente. En ellos, la taquicardia sinusal es una respuesta compensatoria vital para mantener la perfusión. Si administramos un beta bloqueador de forma agresiva, corremos el riesgo de causar un colapso cardiovascular y un shock cardiogénico, algo que ocurre hasta en el 30-38% de los casos en la UCI. Así que lo que recomiendan como nuevo es tratar la causa, como siempre lo hemos mencionado, o sea, fiebre, agitación o claramente la propia tirotoxicosis. Y solo usar betabloqueo sea una indicación clara, como una fibrilación auricular con una respuesta ventricular desproporcionadamente rápida, que descompense hemodinámicamente al paciente, y siempre preferir fármacos de vida media ultra corta, como el esmolol, para poder retroceder si el paciente tiene una mala respuesta. Así que respeta esa taquicardia, podría ser lo único que mantiene a tu paciente vivo. Espero que estas perlas de evidencia les ayuden a navegar la complejidad de sus turnos. Recuerden que en Elemental Medicina Urgencia buscamos que lo complejo se vuelva práctico. Si les gustó este formato, compartan el video y dejen sus dudas en los comentarios para que sigamos construyendo comunidad. Soy el Dr. Leonidas Rojas y nos vemos en el próximo turno.